Bienvenidos a este ciclo de conferencias del despertar la conciencia. Aquí, como saben, compartimos reflexiones, em, herramientas también para nuestro desarrollo espiritual, para el autoconocimiento. Y hoy nos metemos con un tema, un tema fundamental: la muerte, lo que muere y lo que no muere. Vamos a intentar explorarlo desde una perspectiva muy interna, ¿no? Casi como una vivencia. Sí, es verdad que la palabra muerte pues suele generar inquietud, a veces mucho temor, y a menudo es por desconocimiento o por ese apego que tenemos a las cosas, a lo material, incluso a lo que creemos que somos. Pero si logramos comprenderla en su dimensión más profunda, puede ser muy liberador, de verdad. Hay una frase muy potente, ¿no? Nacemos para morir y morimos para nacer. Nos habla de transformación constante, como la semilla, que tiene que morir como semilla para que nazca la planta. Si no, no hay planta. Muy buena imagen esa. Y vamos a explorar eso que comentabas. Desde esta visión más interior se suele hablar de tres tipos de muerte, ¿verdad? La física, la muerte segunda y la psicológica. ¿Podríamos detallarlas un poco? Claro que sí. Empecemos por la muerte física, la del cuerpo. A ver, normalmente pensamos que es algo instantáneo. No, un momento y ya. Pero desde esta perspectiva se ve más como un proceso. Un proceso que puede durar, hasta unas 72 horas. 72 horas. Sí, 3 días. De ahí viene, por ejemplo, la costumbre antigua de velar los cuerpos. Tiene un sentido profundo. Durante ese tiempo, pues, ocurren ciertas revisiones internas. Revisiones internas. ¿Cómo son? ¿Cómo son esas visiones? Pues mira, primero, casi inmediatamente después de la última exhalación, en los primeros minutos, hay como una retrospectiva. Ves tu vida entera, pero al revés, del final hacia el principio, como una película. Vaya. El propósito es tomar conciencia, ¿no? Del sentido de esa vida, de lo que se hizo, lo que quedó pendiente. Después, más tarde, como a las 24 horas, digamos, hay otra evaluación. Ahí se mira más el estado de nuestra psicología, de nuestros defectos, lo que llamamos el ego. Se compara con vidas anteriores, si creció, si disminuyó. Entiendo. Y finalmente, sobre las 48 horas, hay como una valoración final, ante lo que se llama la justicia objetiva o divina. Ahí se sopesan las obras, las buenas y las malas, la intensidad de nuestros defectos y, muy importante, si hicimos un trabajo interior consciente, si trabajamos el despertar. Todo eso, configura las condiciones para una posible futura existencia. El karma, la personalidad que tendremos si es que volvemos. Qué detallado, ¿no? Es todo un proceso interno complejo. Mencionaste antes algo del cordón de plata. Sí, exacto. Es como un hilo energético muy sutil que une la conciencia, el alma, digamos, al cuerpo físico. Y solo cuando todo este proceso de revisión termina y se da un permiso, permiso superior interno, solo entonces se corta ese cordón. Si por alguna razón no se cortan esas 72 horas, pues la conciencia vuelve al cuerpo. Hay casos. Entendido. Vale. ¿Y qué pasa si la conciencia no retorna? O si se considera que esa alma ya ha tenido muchas oportunidades, quizás 108 existencias, como se dice simbólicamente, y no ha hecho un trabajo interior. Mencionaste la muerte segunda. Correcto. Si se agotan esas oportunidades para la autorrealización, para liberar la conciencia, y no se ha trabajado en disolver el ego voluntariamente, entonces esa conciencia, junto con todos sus defectos acumulados, entra en los mundos sumergidos, en los infiernos, como se les llama simbólicamente. Ahí ocurre una disolución, pero involuntaria. Es un proceso natural de la naturaleza para limpiar esa esencia, pero es muy largo y, se dice que doloroso. Al final, la esencia, la chispa divina, se libera, pero tiene que reiniciar todo el ciclo evolutivo desde cero, desde los reinos más básicos. Eso suena bastante drástico, ¿no? Como una limpieza a fondo, pero, forzosa. Pero entonces, la alternativa interesante, la que sí podemos elegir, es la muerte psicológica. Exactamente. Esa es la clave. La clave para la liberación real, para escapar de esa rueda de sufrimiento, de retorno constante. Es el trabajo que podemos hacer aquí y ahora, en vida.
el trabajo voluntario para eliminar nuestros propios defectos psicológicos. La ira, la codicia, la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la gula, todos esos yoes, esos agregados que forman nuestro ego y que nos hacen sufrir. Claro. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso en el día a día? Porque suena bien, pero llevarlo a la práctica... Requiere práctica constante, sí, pero se basa en 3 pasos sencillos de entender, aunque requieren esfuerzo. Primero, autoobservación, o sea, pillarte a ti mismo en el instante, darte cuenta del pensamiento negativo, de la emoción dañina, del deseo inútil, justo cuando aparece. Mirarte sin excusas. Ajá. Verte en acción. Comprensión o enjuiciamiento, pero no en plan culpa, sino de analizar. ¿Por qué siento esto? ¿Qué hay detrás? ¿Es útil? ¿Qué daño hace? Comprender el mecanismo del defecto y sentir un arrepentimiento sincero por tenerlo. Entenderlo de verdad. Sí. Y tercero, eliminación. Una vez que lo has observado y comprendido, pedir ayuda a una fuerza superior dentro de ti. Puedes llamarla Madre Divina, ser interior, conciencia, como resuene contigo. Pedirle que elimine, que desintegre ese defecto concreto que has comprendido. Es el velad y orad del que se habla, pero activo, constante. Pongamos ejemplos, que siempre ayuda. Imagínate que me enfado muchísimo porque alguien en casa dejó la nevera abierta. Vale, pues, ¿te observas? Uf, qué rabia estoy sintiendo, es exagerada. Paso 1. Comprendes. ¿Esta reacción me altera? ¿Crea mal ambiente? ¿No soluciona nada práctico? ¿Viene de mi intolerancia? ¿De mi necesidad de control, quizá? Arrepentimiento. Paso 2. Y pides interiormente, Madre mía, ser mío, quítame este yo de la ira, desintégralo. Paso 3. Y así con todo. Otro ejemplo. La desesperación por falta de dinero, ¿no? Algo muy común. Exacto. Observas esa angustia, ese miedo que te paraliza. Comprendes que la desesperación no paga las facturas, que te bloquea y te impide buscar soluciones con claridad. Pides que eliminen esa emoción negativa mientras actúas, claro, buscando soluciones prácticas. O la necesidad de tener siempre la razón en una discusión. Uf, ese. Observas el orgullo, la terquedad. Comprendes que es más importante la armonía, escuchar, ser flexible, que ganar. Pides eliminar ese yo terco, ese yo orgulloso. Es un trabajo, de instante en instante. Y la idea es que al hacer esto, eh, la conciencia, esa parte nuestra pura que está como atrapada en esos defectos, se va liberando poco a poco. Se dice a veces que tenemos como un 97% de conciencia atrapada en el ego y solo un 3% libre. Con esta muerte psicológica, ese 3% va creciendo. Es como dice esa otra frase, con la muerte psicológica se mata a la muerte, al sufrimiento, al ciclo. Justo eso. Así que resumiendo, para que quede claro qué muere y qué no muere desde esta visión, muere el cuerpo físico, eso es evidente, muere también la energía vital que lo animaba, y muere la personalidad de esa vida, que es como el traje psicológico, es temporal. Vale. ¿Y lo que no muere? Lo que no muere, al menos inicialmente, es la esencia, nuestra conciencia, esa chispa divina. Y tampoco muere el ego, lamentablemente, el conjunto de todos esos defectos. Ese ego es el que retorna vida tras vida, si no lo eliminamos nosotros voluntariamente con la muerte psicológica. Queda muy claro. O sea, la muerte física es una transición, un proceso natural con sus fases, pero la muerte psicológica es la herramienta activa, la que depende de nosotros para transformarnos y liberarnos del sufrimiento que nos causa el ego. Lo esencial, la conciencia, no muere, pero el ego sí puede y debería morir, si elegimos trabajarlo. Exacto. Así que la invitación final no es solo a reflexionar sobre esto, que también, sino sobre todo a practicar. Empezar a autoobservarse en las pequeñas cosas. Una impaciencia en el tráfico, un juicio rápido sobre alguien, un deseo que nos surge, identificar esos pequeños yoes y aplicarles los 3 pasos. Es un camino muy personal de descubrimiento interior constante. Pues sí. Y si esta exploración
Bueno, esta conversación profunda les ha parecido útil, si les ha resonado de alguna manera. Les agradecemos mucho que le den me gusta, que sigan las redes sociales de este ciclo de conferencias Claro, y que lo compartan si creen que puede ser valioso para otras personas. Y bueno, les dejamos con una pregunta para esa reflexión personal, para empezar quizás hoy mismo. ¿Qué pequeño yo, qué defecto concreto, podrían empezar a observar y comprender hoy, como ese primer pasito en el camino de la liberación interior?